Vamos a la otra. Indique a qué se refiere las palabras referenciales. ¿A qué se refiere hacia atrás? ¿No es cierto? En la línea 2, their. En la línea 2 dice knowledge and meaning from an interaction between their experiences and their ideas. Muy bien, a humans. Se refiere a humans. Es el su de plural, ¿no es cierto? El su de ellos. Their, a humans. Luego en la línea 3 tenemos their de nuevo. Their ideas, otra vez se refiere a humans. Muy bien. ¿Ponen humans o ponen humanos? Línea 3, it. En la línea 3 ya les he dicho que cuando hay un punto y comienza la oración con esa palabra referencial, van inmediatamente a la oración anterior y buscan el sujeto de la oración anterior. A eso se refiere. A constructivism. Muy bien. Muy bien. Porque dice, it has influenced, ¿ves? Ha influenciado a number of disciplines. ¿Ven? ¿A qué se refiere? A la anterior, ¿cómo comienza? Constructivism is a theory. Entonces, it se refiere a constructivism. Muy bien. La línea 4, it's, el su de una cosa. It's. Línea 4, during its infancy. ¿A qué se refiere? Muy bien, al constructivismo. Es el su del constructivismo. Línea 5, their. Línea 5, their. During its infancy, constructivism examined the interaction between human experiences and their reflexes or behavior pattern. A human experiences. Muy bien. A human experience, a experiencias humanas, no a los humanos. A human experiences. A eso se refiere. Bien. Y la línea 7, it. La línea 7, it is, although it is often confused with constructionism. ¿A qué se refiere el it? Al constructivismo de nuevo. Muy bien, perfecto. Bien. Después se separe con una barra los afijos, o sea, los prefijos y los sufijos. Eso tiene que ver entonces cómo se forman las palabras. Recuerda la morfología de las palabras. Tiene que prestar atención y poder ver el origen, la raíz de las palabras, ¿no es cierto? Y lo que les queda. Generalmente recuerde que vienen de un verbo y se transforman en adjetivos, en sustantivos, en adverbios. Por ejemplo, uno dice constructivism. Puede venir de un sustantivo. ¿A dónde va la línea? Después de la B corta, muy bien. Ahí hay un sufijo ism. Ese se les agrega para formar, ¿no es cierto? Otro sustantivo. Constructive, ahí queda. Ism es el sufijo que se le agrega. Bien. Luego está meaning. Muy bien. Muy bien. Claro, porque mean es significado. Meaning le ponen la ing que igual es significado, pero en otro lugar se le agrega la ing. Interaction. ¿Dónde termina la palabra? ¿En la C? No, en la interact. De interactuar, interact. En la C termina. Shown es lo que le agregamos. Shown es lo que le agregamos. A ver, esperen que me está faltando una hojita aquí. ¿Cuál es la otra? Aquí lo... Ah, sí, educational. Ajá. ¿A dónde lo han puesto? En la N, muy bien, porque viene de education. Al le agregamos. Bien. Y la 9, entre la B y la I. Muy bien, porque se le agrega el ist.
Muy bien. Vamos a la textualidad, entonces. ¿En qué parte del texto encuentra una definición? En la primera oración, esa es la respuesta perfecta. ¿Quién la ha dicho? Qué bien, muy bien. En la primera oración. Ahí se encuentra una definición. O en la línea 1 también pueden decir. Bueno. En la línea 7 hay un conector. Señale qué expresa. Ajá. ¿Qué expresa? Cuando dicen qué expresa, ustedes tienen que decir qué significado tiene, qué implicancia tiene ese conector. Contraste. Sí, contraste, objeción. Contraste, objeción. Bien. Indique la introducción y conclusión de este texto. ¿Desde y hasta qué línea? Tómense su tiempo. De la 1 a la 4. Bien. ¿A dónde comienza la conclusión del texto? De la 12 a la 14. De la 12 a la 14. Muy bien. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Dos párrafos. Son dos párrafos, sí. Tiene dos párrafos físicos y dos párrafos conceptuales también. Están en lo mismo, se sigue expandiendo información. Ahora, ¿qué tipo de texto es? ¿Expositivo o argumentativo? ¿Por qué? Bueno, mira, y por un lado, porque yo leo la palabra argues, al principio te diría, bueno, pero no, es un texto expositivo. Para que sea un argumentativo tiene que ser... Claro, exacto, está presentando las dos, no está estableciendo que está en contra de la teoría del constructivismo. Entonces ahí sí hablamos de un argumentativo. Cuando instalo de entrada y con una voz pasiva muchas veces, o sea, sin involucrarme y exponiendo el hecho de que no estoy a favor y estoy en contra de eso, es un argumentativo. ¿Sí? Esto es un expositivo y nada más. Ahora quiero que me digan otra cosa más. Quiero que me indiquen dónde encuentran verbos en presente simple en el texto. Lean, fíjense el texto. ¿En dónde hay verbos en presente simple? ¿En qué línea? Uh-huh. ¿En qué línea? Díganme la línea y díganme dónde. Línea 7, is not. Ahí está, is not. Ahí tienen un presente simple negativa. Línea 7, is not. Otra línea. Has, pero con un verbo al lado debes tener. Ese es un presente perfecto. Has been es un presente perfecto. Es un has been que, a ver qué línea. Has been mixed. Eso es una voz pasiva. Has been mixed. Cada vez que se presenta el verbo to be en distintas formas seguido por otro verbo, es una voz pasiva. No, eso es un presente perfecto. Ya les voy a explicar la diferencia. En la línea 7 hay otro is, en la línea 11 tienen otro and is an underlined theme.
Ahí tienen otro presente simple. ¿Ah? Bien. Voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Esta mañana he dado una clase virtual de eso. La voz pasiva es cuando uno decide destacar un hecho y no quién lo realiza. ¿No es cierto? Entonces, en los textos científicos están plagados de voz pasiva. No nos involucramos. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque lo vamos a encontrar al verbo to be en todas sus formas, ayudando a otro verbo principal. ¿Mm? Entonces, la voz pasiva, ¿cómo lo vamos a distinguir? Lo vamos a ver al verbo to be en todas sus formas. En is, am y are, en presente, en pasado, en was y were, y en been de la tercera forma. De la tercera línea es el been. Los perfectos. Entonces, cuando vemos el verbo to be más un verbo principal en la tercera forma, esa es una voz pasiva. Bueno, ¿cómo voy a aprender? Aparte, otra manera de identificar, ya les voy a dar ejemplo, está toda la clase esta mañana explicada, voy a volver a explicar. ¿Cómo? Aparte voy a identificarla porque voy a tener la partícula by. La preposición por tal, o sea, este hecho lo ha realizado tal persona. By tal cosa. Ejemplo, no siempre el by va, ¿no? Es opcional. Hay personas que quieren remarcar quién ha realizado esa acción y otras que no, directamente lo dan al hecho. ¿Mm? Por ejemplo, Picasso, voy a hacer la misma oración en distintos tiempos para que se den cuenta cómo es la voz pasiva. Bueno, Picasso paints, supongamos que viva, paints many pictures. Bien, mire, esto es una voz activa. Esta es una activa. ¿Por qué es una activa? Tiene sujeto, verbo y predicado, ¿no es cierto? Después de que está inmediatamente después del verbo, many pictures es el objeto directo. ¿Qué pinta Picasso? Many pictures. Muy bien. Cuando yo quiero contar un hecho, solo mi objeto directo se convierte en mi agente de la voz pasiva. Many pictures. Bien. Y me fijo en qué tiempo sucede la cosa, en presente simple. Entonces lo voy a buscar a mi verbo to be, is. Y mi verbo principal va a ir siempre en la tercera forma. Como este es un verbo regular, va a tener ed. Perdón, aquí dice many pictures es plural. Sí, va ar, porque es plural. Are painted by Picasso. Entonces, muchos cuadros son pintados por Picasso. Miren la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Esta es voz pasiva, ¿ven? Picasso pinta muchos cuadros. Muchos cuadros son pintados. ¿Ven? Así se traduce en presente la voz pasiva. Son pintados. Es el lenguaje de los periódicos. Es el lenguaje de los titulares. Nadie se involucra, es objetiva y está ahí. Por eso es muy opcional esto. Me importa el hecho y no quién lo realiza, a no ser que sea algo muy famoso y lo quiere destacar. ¿Ven? Otro ejemplo. Sobre Picasso de vuelta. Vamos a poner otra. Picasso painted. Vamos a poner que pintó. Pasado simple. Pintó many pictures. Bien. Esta es una voz activa en pasado simple. ¿No es cierto? Mi verbo está en pasado simple. Yo traduzco. Picasso pintó muchos cuadros. Me pregunto de nuevo, ¿qué pintó Picasso? Inmediatamente después del verbo, muchos cuadros. Este es mi objeto directo. Bueno, ahora se convierte en el agente de mi hecho de la voz pasiva. Entonces voy a poner many pictures otra vez. Bien, y voy a ver en qué tiempo. Está en pasado simple. Voy al verbo to be y como son muchos cuadros, voy a poner were, que es el pasado de are.
where, o sea, siempre va a estar el verbo to be antes del verbo principal. ¿No es cierto? El que me marca el tiempo en el que se realiza el hecho es el to be. Porque el verbo principal va a estar siempre de la tercera fila, la tercera forma. Were painted. No voy a poner el by. Muchos cuadros fueron pintados. Chao. ¿Estamos? Bien. Si yo escribo la misma oración en presente perfecto, voy a poner de vuelta Picasso has painted, ha pintado pictures. Vamos a sacar many porque ya me cansa. Bien. Entonces, Picasso has painted, ha pintado cuadros. Esa es una voz activa. ¿Sí? Bien. ¿Qué ha pintado Picasso? Cuadros. Este es mi objeto directo. Va a ser mi agente de la voz pasiva. Entonces voy a poner pictures. Bien. Vuelvo a repetir esto. Have, pero en vez de has, have. ¿Por qué? Porque tengo muchos. Con they va have, no va has. Have. Y lo busco a mi verbo to be. No puede faltar mi verbo to be antes de mi verbo principal siempre. O sea cual sea el tiempo con que venga la activa, la estructura, lo inserto al verbo to be, indicándome el tiempo en que sucede ese hecho. Entonces, esto como es perfecto, lo voy a buscar aquí. Been. Have been painted. Han sido pintados. Es el verbo ser o estar. Han sido pintados. Cuadros han sido pintados por Picasso. Así funciona la voz pasiva, ¿no? Ustedes no tienen que saber cómo funciona. Solo tienen que, les explico eso para que tengan un concepto de cómo identificarla. Estos textos están plagados de voz pasiva. Bueno, ahora quiero que vayan al texto y identifiquen a dónde hay voz pasiva. Vayan al primer párrafo. En la línea 3, no, pero eso no es voz pasiva. Ese es presente perfecto, le falta el verbo to be en el medio para ser voz pasiva, ¿ves? Si está has y el verbo principal y no está el verbo to be, no es una voz pasiva. Es un presente perfecto. Ha influenciado. Tiene que estar el verbo to be en su forma presente o pasado o been. Ahí está. Para, ¿dónde estás? ¿En qué línea? Esperen un poco. Línea 13, has been mixed. ¿Ven? Ahí tienen una. Ha sido mezclado. Ha sido mezclado. Mezclado. ¿Ah? Ahí tiene una voz pasiva, ¿ven? Ahí está el been en el medio. Bien. Otra. A ver, vayan a la línea entre las 6, las 7 y la 8. Es muy simple, nada más que en el medio tiene un adverbio de frecuencia que está ahí medio ensuciando la cancha. ¿Ah? Exacto. It is often confused. Vamos a sacar el often, el adverbio de frecuencia, de ahí. It is confused. ¿Ven? Es confundido con tal cosa. Ahí está el verbo to be is y el participio confused. Esa es una voz pasiva, ¿ven? It is confused. Es confundido. Muy bien. Muy bien. Y ahora quiero hacer la última actividad
quiero que hagan 2 columnas. La columna A, donde van a escribir verbos regulares del texto. Y la columna B, verbos irregulares. Ok, uno es little y otro, ¿qué más tienen? No. F-E. Ah, few, ahí está. Few. Few. Es pocos. Es el opuesto de much, también es few. Few. Bueno, ¿cuál sería? Pensemos en español. Inspired by, inspirado por. ¿Cómo sería lo opuesto de decir está inspirado por? ¿Cómo sería? Exactamente. Desmotivado. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo se dice motivado? ¿Que lo hemos visto? Motivated. ¿Y cuál es la partícula que va de... ¿Cómo? No, no, hay otra. A ver, en el castellano, ¿cómo se dice? Des. En inglés es dismotivated. Ahí está, ven chicos. ¿Cómo saben en inglés? ¿Ven? Dismotivated. ¿Pero qué? No es lo mismo. Y bueno, ¿qué te gustaría poner? No, este es el opuesto, ¿no? Es el opuesto. Claro, inspirado por, lo opuesto sería desmotivado. No, por eso es el opuesto. Ah, inspirado y no. ¿Qué palabra usarías vos? Vamos. ¿Y cuál sería el opuesto entonces de inspirado? Claro, porque acuérdate que existe hemos leído que existe una intrinsic motivation. Esa sería tu inspiración. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Bueno, ¿me escuchas? Sí, bueno. Aquí con estas actividades ya han dividido las columnas de verbos regulares e irregulares. Hay un solo irregular y todos los demás son regulares. Hemos agregado estos ejemplos también y actividades de match para que puedan expandir más vocabulario en sinónimos y luego antónimos o opposites aquí abajo para pensar un poquito al revés también de español-inglés, inglés-español y manejo del diccionario. Bueno, la verdad que están muy rápidos todos analizando el texto. Había tres que fue un texto más difícil, más largo. Bueno, con esta actividad finalizamos la clase presencial del día de hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga.